Hola, 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 ¿cómo andan? Bienvenidos, esto es VAE Podcast. A todos los que nos están visitando hoy por primera vez, le damos la más cordial bienvenida. Saludos. Bienvenidos cordiales. a nuestros... la semana pasada traté de decir una palabra, hoy no le voy a decir. A nuestros fans de VAE Podcast que nos escuchan por ahí o nos ven por YouTube, ¿verdad? Hola a todos, sí, a los que nos ven por YouTube, nos escuchan por donde sea que nos vean o nos escuchen. Gracias por acompañarnos, gracias por estar acá. De verdad que les amamos, aún sin conocerlos. Gracias por acompañarnos cada viernes o cada semana. Estamos súper felices. Gracias por ser parte de esto. Exacto. Yo sé que muchos prefieren escuchar o ver, no importa si escuchás o ves. A nosotros nos encanta estar con ustedes, nos encanta leer sus comentarios siempre. Siempre leemos. Voy a decir esto al principio porque usualmente, para los que no saben, ahora estamos creo que en el minuto, dice 1. Siempre a los últimos minutos del podcast damos una primicia, una bendición especial. Para los que se quedan Para hasta los el que se final. quedan hasta ahí. Así que si no estuviste ahí, bueno, lo siento. Pero hoy vamos a decir al principio y agradecerle a todos los que nos comentan siempre. Nos sorprende, bueno, esta última semana estuve leyendo algunos comentarios que mandaban saludos de tantos diferentes países y qué lindo poder tener una cultura tan mixta, ¿verdad? Exacto, de tantos países, de tantas regiones que nos ven y bueno, siempre nos emociona saber de dónde son, así que comenten de dónde nos ven, nos encanta saber de dónde son. Y bueno, acá ya estamos Vos sabés que creo que estaba viendo listos. la vez pasada la estadística. Creo que si no me equivoco, el país número 1 que nos escucha, creo que es Argentina. ¿Podés creer? Y creo que después de Argentina el segundo es México. Ay, no pensé que era Paraguay. Y no, creo que Paraguay estaba como tercero por ahí. No sé qué ¿Dónde le pasa. están los paraguayos, por favor, gente? Y después estaba Estados Unidos y ahí seguía y había, no me acuerdo bien la lista, pero que estaba viendo y me sorprendió. Dije, wow, mira Argentina. Dije, un saludo a los Bueno, ahí a compatriotas los argentinos. A ver quién Los gana. amamos. Ustedes saben un dato curioso. Yo decía antes, nunca me iba a casar con un argentino, Y pero aquí está. terminé casada con uno. Ya, viste, te casaste con un argentino. Pero bueno, es que él Seba tiene acento Como paraguayo, dice, así yo que soy argentino trucho. Exacto. Como dicen en Paraguay. ¿Te criaste en Paraguay? Me criaste crié en en Paraguay. Paraguay. Sangre paraguaya, comí sopa paraguaya y chipa guazú toda mi vida. Eso era. Pero de corazón argentino, vos sabés. Eso sí. Claro, amás antes de tu que país. empiece pelea aquí, pero bueno. Amás tu país. Sí, no, Argentina. Pero este tema que vamos a hablar hoy, verdad que personalmente y junto con vos venimos hace mucho tiempo queriendo hacer un podcast. Sí. Hace mucho tiempo. Tenemos que hablar de esto. Si estás hoy mirando este video es porque obviamente viste el título. Pero es un tema que hace varios meses estaba en nuestro corazón y cada tanto salía y decía, tenemos que hacer un tema de esto. Pero, como dijimos, quisimos estudiar, prepararnos bien. Quisimos aprender sobre este tema y no hablarlo sin base, sino con una base sólida. ¿Verdad? Así es, sí, porque es un tema tabú. Como que a veces nos da miedo hablar de esto. Pero yo creo que es un tema que debemos hablarlo. La iglesia tiene que estar en esto. Tenemos que hablar de esto. No podemos callarnos. Abiertamente. Y para eso estamos acá hoy, para como decía Seba, tratamos de investigar bien, basarnos en lo que es bíblicamente, en lo que es también la ciencia. Y bueno, todo ahí hicimos un estudio para compartirles, para resumirles en estos minutos. Pero, o sea, obvio el título de hoy es cómo responder ante la homosexualidad. Pero también vamos a hablar de varias cosas relacionadas a este tema, como por ejemplo, cómo hablar de Dios o de Jesús a un amigo que es abiertamente gay, o qué dice la Biblia respecto a este tema. Y vamos a ir conversando alrededor de este tema a lo largo de este podcast, pero vamos a ir hablando varias cosas que a nosotros nos parecen muy importantes relacionadas a esto. Más ahora que personalmente yo creo que vivimos en una cultura donde está literalmente bombardeándonos con relación a este tema. Sí, por todos lados vemos. Incluso creo que junio hace poco se declaró como el mes LGBT, ¿verdad? Sí. Junio ya fue como el mes dedicado a esto. Vamos a ver que las compañías cambian su logo y ponen el arco iris. Entonces, esto
se está viendo como algo mucho más intencional que 20, 15 años atrás no era así. Sí, ahora como dijiste, vemos por todos lados y por eso es que queremos tocar este tema porque sabemos que está como ahí, y sé que muchos tienen preguntas y dudas y bueno, queremos tocar este tema e ir directo, entrar al tema, hablarlo, ver qué dice la Biblia, cómo Sí. respondemos a estos En la temas. Biblia encontramos 5 a 6 veces que habla directamente relacionado hacia la homosexualidad. Sí. O sea, que apunta a este tema directo, sin filtro. Ujú. Y una de las cosas que nosotros vamos a decir, todo lo que nosotros estamos hablando en este podcast, no lo hablamos por lo que yo opino, por lo que Andrea opina. Nosotros hablamos por lo que la Biblia opina. Sí. Porque para nosotros creemos que la Biblia es la verdad que rige el mundo, la verdad que rige nuestros corazones. Ujú. Y cuando nosotros podemos y vamos a leer la Biblia claramente condena el pecado de la homosexualidad. Sí. En ningún lado vamos a ver que la Biblia lo aprueba o que la Biblia lo permite o que la Biblia lo hace como caso omiso. No, la Biblia en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento directamente condena el pecado de la homosexualidad. Ujú. Ahora, hay algo muy interesante y estuvimos conversando sobre esto y tengo el versículo acá. Uno de los versículos que habla sobre esto lo podemos encontrar en 1 Corintios 6, Sí, me ¿verdad? gusta ese versículo. Del 9 al 10. Y quiero que leamos juntos, vamos a leer juntos la Biblia y ver lo que dice, porque dice, esto era Pablo y dijo, ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, le estaba diciendo, ¿verdad? A los corintios. Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores y ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Alta lista. Alta lista le dio Pablo. Alta lista. Ahora, esto vos me decías hoy y hablamos sobre este tema. Es muy importante ver que Pablo, en la misma lista que puso a los homosexuales, puso a los avaros, Ujú. a los ladrones, a los difamadores, en la Exacto. misma lista. Me gusta esa lista porque Pablo le estaba escribiendo a los corintios y como que le estaba diciendo, si estudiamos el contexto, ¿verdad? Que ellos habían como que caído en esa lista de pecados. Pero es cierto, nosotros como seres humanos tendemos mucho a algunos pecados, como yo te contaba esta mañana, poner, por ejemplo, los pecados carnales, que son los que más se ven. Por ejemplo, la homosexualidad, que uno ve, qué sé yo, dos personas del mismo sexo, qué sé yo, besándose, ponele. Lo condenamos totalmente como el adulterio. Ay, no, fíjate, fulano entró con chisme. Claro. Todas esas cosas. Condenamos mucho los pecados carnales. Sin embargo, los pecados que son un poquito más almáticos, como mentiritas, el orgullo, que no se ve mucho, esos no los condenamos tanto. O no queremos hablar tanto de eso. No queremos hablar tanto de eso porque no son tan fuertes a la vista. Entonces es muy importante que sepamos nosotros que para Dios es como que todos los pecados están en la misma balanza, ¿verdad? Como que la homosexualidad es lo mismo que yo esté chismeando con otra persona. Claro, fíjese que Pablo, y esto es clave que nosotros entendamos, ¿sabes por qué? Porque yo creo que como iglesia no solamente condenamos demasiado el pecado de la homosexualidad, que sabemos que es un pecado, que sabemos que está mal, que sabemos que la Biblia dice que los que practican no heredarán el reino de los cielos, pero terminamos condenando a la persona y terminamos apartándola a la persona de la iglesia. Y lo más feo es que a veces podemos tener dentro de nuestra propia iglesia o de nuestra propia casa o nosotros mismos ser idólatras, ser ávaros, o mentirosos, pero para nosotros, bueno, eso no está tan mal. No está tan mal. Pero exacto. aquellos no, eso qué mal, qué abominación. Sí. Entonces, es muy importante y queríamos empezar con esta entrada porque yo creo que muchas veces condenamos a las personas que están practicando este pecado o que se identifican como homosexuales y al condenarlas y al apuntarlas con el dedo,
en vez de demostrarle el camino y la verdad y la vida, le estamos alejando. Sí. Porque le estamos diciendo, Sí. vos no sos digno. Porque mira lo que vos haces. Míralo. Pero la persona que capaz cometió un adulterio, que está mintiendo en el trabajo, o que no decimos nada. Entonces es muy importante que nosotros primero entendamos este punto de que para Dios todos los pecados son iguales. Sí. Ahora, es cierto, hay pecados que todos son iguales, pero las consecuencias son diferentes. Claro, Pero para el Señor es lo mismo. claro. Y lo importante es que yo quiero que nosotros entendamos esto de la misma manera que Dios ama a alguien que está luchando con la mentira, de la misma manera Dios ama a alguien que está luchando con la homosexualidad. Sí. Y suena duro decir esto, que Dios ama a los homosexuales. Porque uno dice, uy, pero no, ¿cómo? Porque Sí. la Biblia dice, y esto es un versículo que tenemos que digerirlo, dice que el Señor nos amó aun cuando nosotros éramos pecadores. Sí. No es que el Señor dice, ok, yo quiero que tú vayas y cambies y después vení y yo te voy a amar. No, el Señor te ama así, pero te ama tanto que no te quiere dejar así como estás. Sí, estoy ¿Verdad? tratando de digerir porque está bien denso esto. Sí. Porque es cierto, demasiado, o sea, yo es algo que yo estoy tratando de hacer también, es como que muchas veces como seres humanos, como dijiste, condenamos mucho a las personas por su nivel de pecado, porque eso es lo que nosotros hacemos. Dios no hace eso, como que el pecado más grande, el pecado más chico, no hay Claro, eso, no. nosotros hacemos eso. Sí. Entonces, yo a lo que me ayuda es como a filtrar eso. Y si alguien viene y me dice, hey, Andrea, estoy luchando con estos pensamientos de homosexualidad, yo digo, bueno, pero yo también estoy luchando con pensamientos de, qué sé yo, mentira, comparación, envidia, no sé lo que sea. Y trato de compadecerme también. Claro. Porque yo no soy más santa que esa persona, Claro. ¿verdad? Entonces tenemos que tratar de también ponernos en el zapato Muy y importante. compadecernos. Jesús era súper compasivo, ¿verdad? Mm. Con los pecadores, caminaba Sí. con ellos. Obviamente no aprobaba su pecado. Ujú. Jesús nunca aprobó su pecado, pero siempre se compadeció de esas personas. Claro, es que era para la gente de ese tiempo, los fariseos, era una locura que Jesús se siente en la mesa con pecadores. Sí, Pero yo creo que hoy nosotros, si queremos ganar a esta generación, debemos demostrar el amor de Cristo. Debemos demostrar que somos un brazo y tenemos un oído y un corazón listo para escuchar sus problemas y para estar ahí con ellos. Yo creo que una señal de que estamos perdiendo la esencia como iglesia es cuando los pecadores ya no quieren ir. Y sí. esto suena fuerte, pero una señal buena de que estamos cumpliendo la misión es cuando los pecadores se sienten atraídos hacia nosotros. Y uno dice, no, nada que ver. Sí, todo que ver. Porque en la Biblia vamos a ver que los fariseos, incluso los recaudadores de impuestos y los pecadores, dice que se acercaban a Jesús. Exacto. O sea, ¿por qué? ¿Cómo se llama? Saqueo, ¿verdad? El que subió al árbol. Saqueo. Él dice que era recaudador de impuestos, él era pecador, pero ¿qué provocó en él las ganas de subirse a un árbol para ver a Jesús? O sea, ¿qué vio Saqueo en Jesús para subirse a un árbol y escuchar a ver qué dice este? Ujú. Y más aún, ¿qué vio Saqueo en Jesús para que cuando Jesús le haya dicho, bájate, quiero ir a tu casa, corriendo se baje y feliz le reciba? O sea, ¿qué vio en Jesús él? Sí, ¿Qué vio en Jesús? Entonces, lo bueno, eso tenemos que preguntarnos nosotros. La gente, ¿qué ve en nosotros? Especialmente ahora los homosexuales o que luchan con esto, que se identifican así. ¿Qué ven en nosotros? sí. Yo creo que también esta semana estaba leyendo que sobre todo los cristianos, Ujú, voy a decir eso, sobre todo los cristianos, es como que le tienen fobia a los homosexuales. ujú, Decía este artículo que yo estaba leyendo. Y los homosexuales le tienen fobia a la iglesia justamente por los cristianos, que son como Mm. que rechazamos mucho eso. ujú. Porque decimos, bueno, esto es una abominación y es cierto, o sea, es un pecado, pero como dijiste, ¿qué están viendo ellos en nosotros? ¿Están viendo Eso, la luz? ¿Están viendo gracia? ¿Están viendo amor? ¿O están viendo mucho rechazo de eso. nuestra parte? Ahora,
segunda, vamos a decirlo como la segunda fase, yo creo que con este tema del homosexualismo hay demasiada confusión Sí. Dentro del mundo, ¿verdad? LGBT, porque vamos a ver, y a mí me sorprende esto, y lo hablo públicamente, Netflix, la cantidad de contenido que está poniendo relacionado a este tema. Ujú. Disney, las caricaturas para niños. Sí, abiertamente. Y metiéndole este tema. O sea que estamos siendo bombardeados. ¿Y sabes cuál es el problema con esto, amor? Que cuanto mayor este bombardeo que hay, cuanto más grande sea esto, más confusión trae. Ujú. A mí me pasó varias veces que yo estaba scrolleando en YouTube y lo hablé con varias gente y me contaron que también lo apareció. Que de repente, no sé si a alguien que capaz está escuchando le pareció lo mismo, estaba viendo y me apareció un ad Un ad. y decía, haz esta prueba de 15 minutos para ver si eres homosexual. Wow. Y yo quedé mirando y dije, la pucha, dije. O sea, en 15 minutos, toda tu identidad Te la dicen. es cambiada. Supuestamente. Sí. Yo dije, no puede ser. Sí. Qué locura. Ujú. Entonces, imagínate a un joven que capaz está pasando por algún tipo de crisis, algún tipo de abuso, y vamos a ir a hablar más adelante de esto, pero algún tipo de confusión y de repente se encuentra con esto y supuestamente un test de internet de 15 minutos le dice, sí, esto es lo que vos sos. Imagínate la confusión que trae a Sí. esa persona. Hay mucha confusión. Demasiada. Sí, y yo he hablado con personas que están luchando con este tema y me di cuenta que lo que mayor ronda, o sea, el mayor problema es la confusión. Están Sí, confundidos sí. o por recuerdos de su infancia o Ujú. por cosas que le han pasado o por cosas que le han dicho que han Sí. realmente hecho Lastimado. tambalear su identidad. Mm. Entonces hoy esas personas capaz dicen, capaz más allá de considerarse homosexual, están confundidos, Claro, ¿verdad? eso. Y yo creo que eso es algo que podemos restaurar, que podemos sanar. Y claro, y ¿sabes qué? Quiero que entiendas, todo lo que trae confusión no viene de Dios, sino directamente de Satanás. Mm. Porque eso fue lo primero que él quiso poner en Eva. Confusión, no mentira. Porque antes de que él haya mentido diciendo, no van a morir, le dijo, con que Dios le dijo que no pueden comer. Sí. Y ese es el pecado que está haciendo hoy, con que vos sos varón Mm. o mujer. Confusión. Entonces yo me di cuenta que cuando nosotros permitimos a esta confusión, abrimos la puerta a que estos pecados entren. Y hay una realidad que tenemos que entender también. No porque tú eres tentado en algo, eso define tu identidad. Ujú. No porque Sí. en algún momento, capaz, sos varón y fuiste tentado hacia un varón, eso define esto es lo que vos sos, porque fuiste tentado. La tentación no te define a ti. Exacto. No porque vos fuiste tentado a, qué sé yo, a querer robar algo de la casa de tu vecino porque viste que es muy lindo, te define, vos sos un ladrón y esa es tu identidad y no podés cambiar. Mm. Porque fuiste tentado, porque tuviste un momento débil. Y tenemos que recordar que estamos viviendo en un cuerpo carnal, pecador, que lo que sea pecado, se lanza. Sí, eso dice Romanos 5. En Romanos 5 pueden leer cómo Pablo habla a los romanos y le dice que nuestra naturaleza es de por sí está caída, está Eso. corrompida, está literalmente podrida por el pecado. El pecado es como un virus Ujú. que está tratando de como que entrar y contaminar todo lo que puede. Claro. Y estamos rodeados también de, como vos hablabas de Eva, de frutas prohibidas. Ujú. Porque vivimos en un mundo caído donde realmente el enemigo está rondando por todos lados ofreciéndonos cosas, pero no porque vemos que la fruta es buena, significa voy a caer, Claro, eso. ¿verdad? Y yo creo que eso pasa muchas veces porque en nuestra naturaleza, en nuestra carne, está el deseo de pecar, el deseo de caer, el deseo de ir en contra de la voluntad de Dios, siempre. Claro, y ahora, ¿y qué pasa con esto? Porque tenemos este deseo y ya hoy, por ejemplo, que tú tengas un amigo, vos sos varón y tenés un amigo varón y tenés un amor de amistad, o sea, un amor de amistad, no sé si eso es amistad o ya puede ser que vos ya seas homosexual. Esto Sí. está pasando ya. Sí.
se están mezclando todos los amores. Oye, uno no puede tener un mejor amigo porque ya la gente andan demasiado tiempo juntos. Entonces, ¿qué trae eso? Sí, Confusión, confunde. confusión, confusión. Y no porque en algún momento tú te sentiste tentado hacia una persona del mismo sexo, queda establecido que tú eres un homosexual. No, no Mm, funciona así. Recordate que estás viviendo en un cuerpo que anhela el pecado, que sí, desea el pecado. Y yo creo que la Biblia obviamente condena la homosexualidad, así como condena todos los otros pecados, pero aún vamos a decir, poniendo la Biblia a un lado, aún así, mirando con nuestros propios ojos, podemos ver que la relación de un homosexual no es natural, claro. no es normal. Ujú, Uno dice, y una de las frases que más se usa, amor es amor. ¿Qué vos sos para decirle a alguien que ama a alguien? Que ame a quien quiera. Claro, uno puede amar a quien quiera, pero no es una relación natural. claro. No hay una relación que hombre con hombre o mujer con mujer pueda procrear vida. Sí, ¿Entendés? Un hombre y exacto. un hombre, demos la vuelta que le demos, no pueden procrear vida. Mm, Una mujer con mujer no pueden procrear vida. Porque así fue como Dios estableció. claro, el diseño original. Esto es el diseño original. Esto no es algo que tú y yo lo estamos diciendo, lo dice la palabra. Mm, Ahora, algo muy importante que tenemos que entender es que muchas veces queremos que nuestros afectos o nuestras emociones definan lo que es bueno. sí, eso pasa mucho, mucho, y más en nosotros los seres humanos. Muchas veces nos dejamos llevar por nuestras emociones, por Sí. nuestros deseos. Y la Biblia en Efesios habla claramente de que nosotros tenemos, si estamos en Cristo, el dominio de cortar contra toda tentación. Mm, ¿Verdad? Porque Jesús en la cruz ya venció eso y nos dio ese dominio propio, esa autoridad. Pero no dejarnos llevar por lo que sentimos o como que claro, divagar con nuestros pensamientos, sino tenemos que también saber controlar nuestras claro. Y, emociones. y, y- y recordarnos que tu emoción y tu afecto no definen lo que es bueno, no define la verdad. En el principio dijo, y creó Dios al hombre y vio que era bueno. Y dijo, y vio que no era bueno que esté solo, entonces le hizo una ayuda idónea. Mm, No podemos nosotros redefinir la bondad que Dios ya estableció. Entonces, eso creo que es importante que nosotros aclaremos. Y al mismo tiempo que hablamos esto, por ejemplo, alguien dice, pues yo tengo un amigo que es gay o una amiga que está luchando con esto. Yo creo que como iglesia nosotros debemos mostrar el amor de Cristo en el mundo en esta área. Y esto es tan importante porque muchas veces como iglesia, especialmente a estas personas, le decimos, ok, vos querés venir a Cristo, primero anda a cambiar eso. Cambia esas emociones que tenés y después puedes congregarte. sí. Después puedes venir a la iglesia. Y yo creo que nosotros estamos equivocándonos porque Jesús no dice anda a cambiar y después vení. Jesús dice vení como sos y yo te cambio. Vení Exacto. así como estás y yo te transformo. Mm, Y también entender que cuando uno viene, una autora muy conocida que habla de esto, se llama Jackie Hill Perry, le estuvimos escuchando muchísimo. capísimo. Si quieren escuchar sobre ella, busquen su nombre. Pero ella habla porque ella era lesbiana Mm, y hoy ella se convirtió a Cristo y hoy predica por todo el mundo hablando de este tema. Ella habla de que aun cuando vino a Cristo, la tentación y la atracción hacia el mismo sexo le solía llegar. ujú. Entonces uno dice, ok, yo vengo a Cristo y se me va a ir todas las tentaciones. No, Imagínate, Jesús fue tentado y dice que nunca pecó. claro. O sea, mucha gente piensa que cuando soy tentada a, ya significa que soy eso, que ya caí en Mm, pecado. Hoy queremos sacarte ese peso de que vamos a ser tentados. ¿sí? Todo el tiempo estamos siendo tentados a mentir, a chismear, a juzgar a la gente, qué sé yo, a hacer un montón de cosas porque estamos viviendo, mientras estemos de Eso, este lado del eso. cielo, siempre vamos a estar tentados a pecar. Nuestra Sí. inclinación siempre va a ser ahí. Mm. Incluso los cristianos son súper tentados, Todo el tiempo. ¿verdad? Todo el tiempo. Entonces, yo quiero que si capaz vos estás mirando este podcast y estás luchando con la sensación de la homosexualidad, no te queremos decir anda a cambiar o tratar de traer un cambio moral en tu vida. Te queremos decir vení a Cristo. Ujú, Porque Jesús te va a dar una nueva identidad. sí, Jesús te va a dar una nueva identidad. Por más aunque tú te hayas creído, no, yo nací así.
Jesús te da una nueva identidad. Por eso Jesús dijo, volvemos a nacer en Cristo. Exacto. Un nuevo nacimiento. Y muchas veces, y hablando de eso, mucha gente dice, no, muchos nacen así. Pero si nosotros realmente empezamos a estudiar el tema, hasta hoy no se encontró un tercer sexo, una cromosoma que explique, todos los estudios que hizo hasta hoy no se pudo haber encontrado. Se está tratando de encontrar, se está tratando de inculcar para que haya mayor aceptación. Pero Dios hizo al hombre y a la mujer. Y por más que tú te creas que naciste así y capaz creíste esa mentira, Jesús te puede renovar tu identidad. Sí. Él te puede dar una nueva esperanza. Sí. Pero no te estamos diciendo anda a cambiar, sino venía a Cristo. Sí. Acércate a Jesús. Él te va a transformar. Él te va a dar una nueva vida. Y yo creo que sea cual sea el pecado con el que estés luchando hoy, yo no sé, y específicamente pecados sexuales, como qué sé yo, la pornografía, que mucha gente lucha con la pornografía, adicción, qué sé yo, a tener sexo fuera del matrimonio, la fornicación, sea cual sea el pecado sexual o inclusive la homosexualidad también. Queremos decirte que Dios puede renovar tu identidad y tu sexualidad también. ¿Verdad? Porque yo sé que hay mucha gente que dice, no, yo ya estoy quemado. Sí. O sea, como que ya no hay solución para mí, ya metí la pata, ya me embarré con el pecado, ya no hay salida. Hoy queremos decirte que sí hay una salida para esto, que sí hay esperanza, que Dios puede renovar hasta incluso tu sexualidad. Amén. Dios te puede reafirmar de nuevo, te puede dar una nueva virginidad espiritual, Dios te puede sanar hasta la peor herida, la herida más grande que tengas. Entonces, eso siento que es para alguien hoy. Amén. Y recordarte que Jesús te ama, te ama mucho. No importa lo sucio que tú te sientes o lo lejos, Jesús te ama y tiene un propósito con tu vida. Y si estás pasando por esto, háblalo con alguien. No te quedes ahí, no tengas temor, sácalo de adentro, habla con alguien y trae la luz del evangelio en tu vida. Abrí la mochila, como decimos siempre. Abrí la mochila y vas a ver que en Cristo vas a encontrar la libertad que estás buscando, porque en la Biblia está la verdad. Y si hoy estás ayudando a alguien, decilo y hablalo con amor. El problema no está en predicar la verdad, sino en cómo predicamos la verdad. Exactamente. A veces predicamos la verdad de una manera muy dura. Sí. Y esto, por ejemplo, lo escuché de una pastora que dijo, por mucho tiempo la iglesia predicó la verdad sin amor. Entonces el mundo respondió predicando el amor sin verdad. Entonces hoy tenemos que levantarnos como iglesia y como Cristo, llenos de gracia y de verdad. Wow. Amén. Amén. Así que ¿algo bueno, más? Me encantó este tema, de verdad. Y si les gustó el tema y quieren seguir, déjenos los temas que les interesan también. Pongan en los comentarios. Hey, qué bueno sería que hablen de esto. Nosotros empezamos a estudiar, a orar y ahí hablamos. Así es. Así que gracias, chicos, por formar parte de nuestro VAE Podcast. Los bendecimos, le amamos, oramos por ustedes y que mayor revelación pueda venir a sus corazones cada día. Así que nos vemos la próxima semana. Nos vemos. Chao, chao. Chao.